Entonces vuelvo y explico otra vez desde el principio de la ficha, pues para que quede grabado en el video. Entonces, bueno, el programa de ingeniería de sistemas, esto pues ya está aquí por defecto. Título del proyecto, este debe ser claro, debe ser preciso. Por ejemplo, hay estudiantes que ponen como título el proyecto y vamos que van a desarrollar un sistema que le han denominado, no sé, ah, supongamos Rappi. Ya pongamos un proyecto así, Rappi. Y ya ese es el nombre del proyecto. No, debe ser claro, debe decir desarrollo o diseño de un sistema para tal cosa. ¿Listo? Entonces el título del proyecto debe ser muy claro y casi que es un reflejo del objetivo general. ¿Listo? No, profe. Casi que es el objetivo general escrito de otra forma. Escrito no como objetivo. Eh, bueno, Cristian Piso no me está No escucho nada. escuchando. Los demás sí. Bien. Bueno, luego vienen los integrantes, cada uno de los integrantes, identificación, nombre, correo, director del proyecto, si ya han hablado con algún profesor. Aquí lo ideal, chicos, es que el profesor que ustedes escojan como director de proyecto, pues primero, a ver, algo para que no se vayan a confundir tampoco, que es algo que he visto que ha sucedido con otros proyectos, y es que los estudiantes creen que el profesor está allí para meterle la mano al código, no. O sea, el director de proyecto no va a hacer el proyecto ni parte del proyecto. Hay algunos que sí se lo toman, digamos, muy a pecho y de verdad, y yo lo he hecho, o sea, a veces cuando un estudiante tiene un problema, por ejemplo, si es un desarrollo y hay algo que no lo deja avanzar o hay algo que no está funcionando bien, yo he entrado o sea, a buscar, a tratar de buscar la solución porque pues finalmente yo como director también tengo que velar por la culminación del proyecto, pero no vayan a pensar que es que si el profesor no le metió la mano al código, entonces es un mal director. La función del director es guiarlos, es darles las herramientas, es solicitarles entregas, porque incluso parte del trabajo del director es ser insistente en las entregas constantes de avances del proyecto. A veces uno como director a veces se ocupa en otras cosas y se le empieza a olvidar solicitar avances y pasan 1 o 2 meses y cuando uno se acuerda y qué pasó con este proyecto, no, los estudiantes están relajados, ¿ya? Entonces, parte del trabajo que también debe hacer el director es eso, volverse cansón con las entregas, con el cumplimiento del cronograma que se hayan planteado. ¿Listo? Entonces, ojalá el director pues que escojan, pues primero pues les pueda aportar en el proyecto desde la parte metodológica, o sea, guiándolos y también si es posible, pues obviamente que tenga afinidad con el tema. Entonces, si ustedes van a hacer un proyecto en el que se requiere un componente fuerte, por ejemplo, en el desarrollo de servicios web o microservicios o inteligencia artificial, no sé, traten de buscar un director que pueda apoyarlos en esas, sobre todo en los elementos del proyecto que son más complejos, porque seguramente hay otros en los que ustedes se pueden defender solos. Pero si hay algo como clave en lo que ustedes de pronto no son muy fuertes y conocen un profesor que sí lo es, pues ese profesor, digamos, es un buen candidato para que sea el director del proyecto. Bien, luego viene pues el planteamiento del problema, que esto ya ustedes lo tienen que tener súper pulido, ¿ya? Aunque no falta el que todavía no lo tiene bien, pero bueno. La formulación, que es la macropregunta, la sistematización, que son esas preguntas que surgen de esa macropregunta. El objetivo general, que es la respuesta a la formulación. Los específicos, que son la respuesta a las preguntas de la sistematización. El impacto del proyecto viene siendo lo que ustedes han trabajado como una justificación. Entonces ahí es hablar de cómo el proyecto va a impactar positivamente al ambiente, o a una empresa, o a un grupo de personas, o a una comunidad, etcétera. Listo, a todos los implicados. Entonces aquí es mencionar lo que se ha escrito en la justificación, indicando pues, y esto es una de las cosas en las que hay que dar mucha relevancia,
y es cómo el proyecto impacta positivamente. Profe, ¿Sí? qué pena. ¿Esta clase se puede grabar o...? Sí, la estoy grabando. Ah, listo, profe, gracias. Vale. Eh, entonces, el impacto del proyecto es mencionar las bondades. ¿Listo? Cómo impacta positivamente, ¿no? Positivamente a un grupo de personas, empresas, etcétera. Luego vienen los marcos de referencia. Entonces, el marco contextual es hablar un poquito sobre el lugar o la empresa o la universidad o donde quiera que se esté llevando a cabo el proyecto. O la ciudad, porque puede ser un proyecto de ciudad o puede ser un proyecto, si es genérico, pues entonces habría que hablar un poquito sobre cómo otras, por ejemplo, cómo otras herramientas del mismo tipo funcionan y traen beneficios a los interesados, pues en este caso del proyecto. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a hacer una aplicación, no sé, tipo Uber, por decir algo, el contexto, pues el contexto sabemos que son las calles de todo el mundo, ¿sí o no? Uber está en todas partes. Si este es un proyecto que, por ejemplo, está desarrollado, es tipo Uber, por decirlo así, pero está desarrollado para la comunidad caleña inicialmente, pues hablar un poquito de la movilidad en Cali, hablar un poquito del tema del tráfico, etcétera. ¿Listo? El marco conceptual, pues este marco yo la verdad diría que a ver, para mí es innecesario porque después viene el marco teórico. El marco conceptual es un marco de conceptos, o sea, conceptos que, por ejemplo, puedan ser claves para entender el desarrollo del proyecto. Entonces, en el marco conceptual, pues es casi que lo que hicieron algunos cuando estaban haciendo las primeras versiones del marco teórico, que ponían definiciones de algunas palabras pues como claves. Entonces, base de datos y dan una descripción de 3 líneas de lo que era una base de datos. Eh, eh, Servicios RESTful y daban 3 líneas. O API REST y daban 3 líneas de definición. Eso es un marco conceptual. O sea, es definir conceptos que sean claves, ¿no? Claves para entender el proyecto. El marco teórico, pues yo ya se lo había explicado, es como todo es la base teórica de mi proyecto, es lo que soporta teóricamente el desarrollo de este proyecto. Entonces, si el diseño que yo estoy proponiendo o el sistema que yo estoy proponiendo eh, eh, se basa, por ejemplo, en servicios web, en una arquitectura en particular, se basa en una plataforma en particular, ya sea móvil, ya sea en la nube, ya sea de escritorio, ya sea un wearable o lo que sea, ahí tiene que estar metido en el marco teórico. ¿Listo? Si alguien que lea mi proyecto va a entender lo que yo estoy proponiendo como solución, al leer el marco teórico va a entender por qué escogí esa plataforma, por qué escogí ese tipo de dispositivo, por qué escogí esa arquitectura, por qué escogí esa base de datos, por qué escogí que fueran eh, eh, relacional y en lugar de una no relacional. Todo eso debe estar especificado en el marco teórico. O sea, al leer el marco teórico, yo digo, usaron este framework y aquí están mencionando las bondades de este framework para este tipo de desarrollos y por eso decidieron usarlo. Luego en la metodología, que fue lo último que se les pidió hacer, que no lo hicieron todos, por cierto, no todos lo entregaron, y algunos entregaron documentos sin metodología, otros entregaron unas metodologías como muy escuetas y otros parece que entregaron metodologías copiadas y pegadas de otro proyecto. Para dar un ejemplo, aquí tengo una metodología, pues para no mencionar el proyecto. Fíjense, voy a leer unas apartes de esta metodología que está aquí. Para el desarrollo del proyecto se aplicó, ahí ya empezamos súper mal, porque están hablando en tiempo pasado de un proyecto que todavía ni siquiera ha iniciado. Se recopiló mediante entrevistas, listo, puede ser que hayan hecho algunas entrevistas ya, vale, listo. Listo. Inicio. Se realizaron varias entrevistas, tal. Con la información se elaboró un documento correspondiente a los requisitos. Falta ver si ya lo hicieron. Elaboración.
Basados en estándares UML, proseguimos a elaborar el diagramado del proyecto. O sea, ya tienen diagramado el proyecto y todavía no se los han aceptado. Se elaboró el modelo relacional. Cabe destacar que para esta fase se implementaron algunas fases Scrum. O sea, ya están hablando en tiempo pasado para un proyecto que apenas está concibiendo la idea. Se estandarizó una tabla que incluye, o sea, toda esta metodología. Yo la leo y lo único que se me puede venir a la mente es que esto fue copiado y pegado de otro proyecto. Y cuando uno como evaluador lee este tipo de cosas, porque es claro que esto no lo hicieron las personas que, que, que presentaron esta metodología, porque pues es obvio que no han hecho nada de lo que dice aquí. Esto fue copiado y pegado. Entonces, este tipo de cosas no se pueden presentar. No se pueden presentar. ¿Listo? Eh, Otros documentos, por ejemplo, dicen que van a usar Scrum y no le dedican más de un párrafo a la metodología y pues, y tampoco se entiende por qué escogieron Scrum. Otros hablan de usar RUP, ¿ya? Entonces, por ejemplo, RUP es una metodología que yo he visto que no la han vuelto a usar en estos tipos de desarrollos de proyectos de grado, porque es muy pesada, requiere muchísima documentación, y con los tiempos que ustedes tienen para graduarse, casi que es, yo diría que el 95 o el 100% de los proyectos se desarrollan es con alguna metodología ágil, ¿ya? Entonces, si usted igual está pensando en usar RUP, piénselo bien y por lo menos tiene que tener claro para sustentar por qué escogió esa metodología, ¿ya? Porque eso es fijo, fijo, fijo. Ahí se quedan casi siempre los evaluadores del proyecto esperando una buena respuesta cuando les dicen, cuando les preguntan por qué escogieron esa metodología y no. Ahora, si el evaluador, por ejemplo, normalmente los evaluadores, pues, algunos son expertos en una cosa, otros en otra, y si hay uno que de pronto conoce muy bien del tema de ingeniería de software, conoce muy bien las metodologías, y pues obviamente al leer el proyecto, él puede darse una idea de cuál sería la metodología más adecuada para el proyecto que él está evaluando, y luego se encuentra con una metodología que nada que ver. Entonces, por ahí se le mete. ¿Y por qué escoge esta metodología y por qué no esta otra? Y el estudiante cuando patina en esa parte, lo único que demuestra es desconocimiento, inseguridad, no hizo un buen trabajo de análisis de las diferentes metodologías. Entonces, finalmente no sabe por qué escogió esa, fue la primera que revisó, fue la primera que le sugirieron, etc. Entonces, ¿qué hicieron algunos en la entrega que hicieron? Fue mencionar, por ejemplo, algunos mencionan metodología XP, metodología Scrum, pero uno no sabe cuál de las dos va a usar. O si va a usar un híbrido de las dos, o no se sabe, ¿ya? Entonces, en la metodología, aquí se va a pedir es que ustedes, por favor, escriban primero cuál va a ser la que escogieron y por qué. Entonces, si van a usar Scrum, decidimos usar Scrum por tal y tal cosa. Ahora, si por ejemplo, si usted usa Scrum, Scrum tiene definidos unos roles. Usted tiene que especificar aquí quién va a asumir esos roles, quiénes son los stakeholders, o sea, quiénes son los interesados, quién va a ser el rol de desarrollador, quién va a ser el Scrum Master. Todo eso debe quedar claro aquí en la metodología, ¿ya? Si se van a suprimir roles o si se van a suprimir algunos elementos de la metodología, pues dígalo y diga el por qué. No es que no decidimos de eliminar, teniendo en cuenta que solamente es un estudiante, pues decidimos eliminar este rol o decimos cómo así y por qué. Y ese rol no lo podría asumir también la misma persona que está asumiendo este otro rol, etcétera, etcétera. Entonces, aquí muchachos, que quede claro cuáles van a ser las fases del proyecto. Si va a haber una fase de análisis, de recolección de información, menciónenlo. Si va a haber una fase de testeo, pues menciónenlo. ¿Ya? Si se pueden apoyar con dibujos donde se muestren las diferentes etapas del proyecto, mejor aún. Porque algunos solamente mencionan como aspectos teóricos, mucho texto, pero no queda claro como, claro, tampoco se les va a pedir, bueno, mencione cuáles son todos los sprints que van pues apenas estamos en la concepción del proyecto,
sería muy difícil tener ya definidos los sprints y todo lo que se va a desarrollar, por ejemplo, en el caso de que se vaya a usar Scrum. Pero sí dar la mayor cantidad de detalle posible y que se refleje que esa metodología se va a aplicar en el proyecto. ¿Listo? Que se refleje que esa metodología se va a aplicar en el proyecto. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta al momento de pasarlo a la ficha. Y el último elemento de la ficha es describir el alcance de la solución. El alcance de la solución es que es donde usted va a decir a qué se compromete y a qué no. ¿Ya? Por ejemplo, si su proyecto es, no sé, el desarrollo de un software, digamos, está planeado para ser usado en diferentes plataformas móviles, de escritorio, web. Pero usted dice, bueno, el alcance del proyecto llega hasta el desarrollo de una aplicación web. No se desarrollará la aplicación móvil por cuestiones de tiempo, no se desarrollará la aplicación de escritorio por cuestiones de tiempo o por la cuestión que sea. O por presupuesto también puede ser, no se realizarán pruebas de este tipo por tal y tal motivo. Bueno, aquí es donde usted tiene que decir a qué se compromete y a qué no. Esto es importante porque, pues a veces uno lee proyectos donde el estudiante digamos, en los objetivos, cuando uno lee los objetivos, uno se da cuenta qué tan grande va a ser el proyecto y al ver el número de estudiantes, pues uno dice, bueno, para este número de estudiantes, este proyecto se ve bastante grande. Ya si yo llego al alcance de la solución y me especifican, por ejemplo, que el sistema van a desarrollar es un prototipo del sistema, por ejemplo, en el caso de los parqueaderos, eh, si van a decir que es un prototipo, por ejemplo, para el sistema que va a indicar si hay o no espacios disponibles en un parqueadero, por ejemplo, si es un sistema basado en hardware, ya como los que uno encuentra en Chipichape, cuando uno ve que hay un espacio disponible, pues hay un bombillito verde alumbrando, pues eso es un sensor que está ahí monitoreando los espacios disponibles e indica al sistema si hay o no disponibilidad. Si ellos pensaran en hacer algo así, supongamos, pues ellos no van a hacer todo el montaje para, no sé, para un parqueadero completo, no. Harán un prototipo del hardware de ese sistema, ¿ya? Que con un pulsadorcito ustedes van a indicar, mire, aquí vamos a simular un carro, aquí vamos a simular que no, automáticamente les llega al usuario una notificación. O sea, ¿qué tanto van a alcanzar a hacer ustedes? Ahora, tienen que tener en cuenta que si son 2 o 3 estudiantes, pues comprometerse a muy poco, entonces pues va a dar para que eso sea reevaluado. O sea, eh, entre más estudiantes hayan, pues más se espera que desarrollen. Entonces, y pues si son menos, pues se espera que el alcance de la solución sea suficiente para que lo pueda desarrollar en el tiempo adecuado. Entonces aquí pues evalúen bien a qué tanto se van a comprometer y qué cosas ustedes consideran no se pueden comprometer. Puede que al final las terminen cumpliendo, pero lo más importante acá es que lo que usted escriba en los objetivos del proyecto, eso es lo que usted tiene que cumplir. ¿Listo? Si le aprueban los objetivos, buenos o malos, o sea, buenos o malos me refiero a que si están bien planteados, pero de pronto el alcance es demasiado alto, si así se lo aprobaron, así lo tiene que cumplir. Si usted escribe unos objetivos mal planteados, ¿ya? Están mal planteados. Y esos objetivos, por ejemplo, usted podría, por decirlo así, salirse con la suya y cumplirlos sin desarrollar nada o desarrollando lo menos posible. Igual, si así se lo aprobaron, pues no es culpa de usted, es culpa del evaluador. ¿Listo? Entonces, los objetivos van a dar cuenta de lo que van a desarrollar, pero en el alcance de la solución usted puede decir, bueno, en el objetivo tal, donde se habla de implementar un servicio, esto se hará por ejemplo, en un entorno local, no se implementará en un servicio web como tal. ¿Sí me entienden? Ustedes pueden decir que las pruebas se harán en local, en un equipo de cómputo, sin ningún tipo de conexión, etcétera. No sé, pues eso ya el evaluador de pronto dice no.
el proyecto lo apruebo siempre y cuando el alcance se aumente y se implemente o se despliegue el servicio web realmente en la nube. Bueno, si se lo aprueban así, pues así tendrá que hacer. ¿Listo? ¿Alguien iba a Profe, una preguntar algo? pregunta. ¿Sí? Para los que vamos a hacer como modalidad de emprendimiento que nosotros entregamos es un plan de negocio como proyecto, ¿cuál sería ahí el alcance? Decir que sí se va que sí se va a hacer el plan de negocio o que el estudio de mercado, ahí, ¿cómo? Pero a ver, usted, bueno, ¿este quién me hablaba, Reto? Barreros que sí. Ve, Barrero. Mira, Barrero, pues en ese caso, igual ustedes a ver, igual sea una idea de negocio, ustedes tienen que tener unos objetivos, digamos, bien definidos de qué es lo que van a desarrollar. O sea, la Sí, mera sí. idea de negocio no vale como proyecto de grado. Ustedes algo van a tener que desarrollar, algo van a tener que implementar, ¿cierto? Ahí Pues es, no, ¿no? no. ¿Cómo así? Que yo lo voy a hacer por aparte, sí, pero no, como no. Hasta ahora de lo que he entendido, no. A ver, porque es que simplemente tener una idea de negocio, eso no, que yo sepa, no vale como proyecto de grado. Tú algo No tienes que porque hacer. no. Sí, dígame. Tú simplemente mostrando una idea de proyecto, de idea de negocio, eso no te va a servir para graduarte. No, profe, lo que pasa es que no es la idea de negocio. En el plan de negocio, pues hay muchas cosas evaluadas. Está el modelo de negocio y el estudio de mercado. Yo creo que el estudio del mercado es más largo y demorado, más la validación de la idea. O Ah, sea, puede que incluya un prototipo de lo que se está ya, haciendo para poder validar. bueno, Entonces, ahí es pero por como tal, ejemplo el plan eso. de mercado es muy extenso para uno solamente decir, sí, esto sí es válido para una empresa. Mira, entonces, por ejemplo, si va a haber un prototipo desarrollado al final, tienes que indicarlo en el alcance, ¿ya? Yo, por ejemplo, no estoy muy familiarizado con esta modalidad de grado, por lo tanto, ahí pues sí es clave que en este caso sería quien, Diego Vasco, ¿no? Diego Vasco es el que apoya desde la Facultad de Ingenierías este tipo de proyectos y pues la profesora Mónica. Entonces ahí sí pues ya, y creo que en las diapositivas que ya compartió, pues ahí también está definido como cuáles son los pasos a seguir con esta modalidad. Eh, pues debes tenerlo tú bien claro porque no vaya a ser que eh, pues te quede faltando, digamos, ¿ya? Igual para este semestre, pues ustedes todos están presentando en realidad una idea. Al final, muchos de pronto de los que están presentando estas ideas de proyecto van a terminar haciendo un diplomado. Y esto se quedó solamente en una idea, pero para pasar la materia, pues hay que pasarla bien y hay que pasarla con esta ficha llena y aprobada. Si esta ficha que usted presenta es aprobada por los dos docentes evaluadores, aquí en el resultado de la evaluación, pues eh, se definirá si el proyecto es aprobado o no, y en las observaciones les dirán qué hay por mejorar, qué hay por cambiar, o qué elementos no son claros, etcétera. La idea es que ningún proyecto pues sea rechazado. La idea es que los evaluadores, si consideran que si el alcance del proyecto no da para un proyecto de grado, pues que hagan las sugerencias para que se convierta en un proyecto de grado. Entonces, sugerir, por ejemplo, cambios en objetivos o modificación en los objetivos o en el alcance de la solución, ya para que sea aprobado. La idea es que o sea, para que un proyecto sea rechazado, es porque o está o sea, si alguien dice que va a hacer una máquina del tiempo, pues la van a rechazar. Y si alguien dice que va a desarrollar, no sé, una aplicación para ver información de las carreras de la universidad, pues eso lo van a rechazar, que eso es un proyecto, uno imposible y por el otro lado, el otro proyecto es demasiado sencillo. ¿Ya? Eso serían como los dos casos extremos en los que un proyecto sea rechazado. Pero pues la idea es que los evaluadores no rechacen, sino que por el contrario, nutran el proyecto con ideas, con eh, sugerencias, ¿ya? En cuanto a los objetivos, en cuanto al alcance sobre todo.
Entonces, pues chicos, yo este documento se los comparto por el Classroom. Y la idea es que, pues a ver, digamos que ya con esto hemos cubierto todo lo del semestre. Por lo tanto, solamente quedaría llenar esta ficha, entregármela a mí. Yo se la entrego a la encargada de coordinar todos los proyectos de grado, que es la ingeniera Beatriz, y ella se encarga de buscar los evaluadores para su proyecto. ¿Listo? Entonces, si usted ya tiene a alguien en mente como director, es bueno eh, que digamos, que lo coloque acá si ya habló con él y él está de acuerdo con dirigir el proyecto, para que esta persona no haga las veces también de evaluador, ¿ya? Ahora, también se puede dar el otro caso, ¿no? Que ustedes no tengan director y que uno de los profesores que evaluó su proyecto se interese por el proyecto y termine siendo su director. Eso sí se puede hacer, ¿ya? Que la persona que evaluó su proyecto termine siendo su director, no hay ningún problema. Entonces, pues con eso, digamos, Entonces, profe, ahí dejamos en blanco los que no tenemos. sí, los que no tienen director dejan este espacio en blanco, ¿vale? Porque he visto también que a veces ponen acá al profesor de la materia de temática de grado, y no, el profesor de temática de grado, digamos en este caso yo, pues no soy el director, yo simplemente he sido durante este semestre como un asesor metodológico, por decirlo así, pero quien va a terminar dirigiendo el proyecto, pues lo ideal es que ustedes, digamos, lo encuentren y pues que lo encuentren basado pues como también en afinidad con los temas que se van a trabajar allí. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a la ficha que hay que llenar? ¿Cuándo tenemos que entregarla, profe? Pues hoy es 16, yo pensaría que para la próxima semana es más que suficiente. Próximo sábado, yo una vez la reciba, pues digamos que ya no va a haber más revisiones, sino que ya yo las entregaría directamente a la ingeniera Beatriz y en junio se estarían evaluando las fichas. Creo que para la primera semana de junio. Profe, otra pregunta. ¿Sí? Eh, antes del próximo sábado, ¿se podría terminar la ficha y enviarla para usted más o menos evaluar por encima